pero cuando alguien te bendice, asúmelo, apruébalo. Amén. Gloria al Señor. Damos la bienvenida a todas las personas y familias que están acá y que han venido dispuestos a escuchar palabra de vida, palabra de esperanza. Amén. Palabra que sana. Gloria al Señor. Los invito rápidamente a abrir sus Biblias. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 18. Versículo 35. Mateo 18:35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Repetimos: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Se escucha bien? Muy bien. ¿Por qué? Si no lo perdonamos o lo perdonamos. ¿Amén? Y hoy quiero hablar del perdón. ¿Amén? ¿Es una necesidad el perdón? Sí. Dios va a suplir nuestras necesidades, pero una de las necesidades que nosotros tenemos es recibir perdón. Y una vez que hayas recibido el perdón, perdonar a otro. Perdonar es olvidar, perdonar es redimir. Viene de la raíz del vocablo perdón, que es redimir, olvidar, dejar atrás, dar una oportunidad. Eso es perdón. Es un atributo principal de Jehová, basado en el amor y la misericordia. Y ese perdón nos hace ser hijos de Dios, nos constituye hijos de Dios. Y por ese perdón que nos ha dado Dios, somos herederos de su gracia y de la vida eterna. Y es necesario que nosotros como cristianos, e incluyendo los no cristianos, aceptemos el perdón de Dios, pero también debemos de aprender a perdonar. Diga conmigo, a perdonar, a darle oportunidad a otro. Eso es perdonar. Y es olvidar, pues no es fácil perdonar. La Escritura dice que es para valientes perdonar. Reconocer o aceptar cualquier situación adversa, error, equivocación o cualquier actitud que no es la correcta, y aún no habiendo ofendido a nadie, la Escritura nos dice que debemos de perdonar. Amén. Es una bendición perdonar porque nos hace libres. Es como desechar todo peso y pecado que nos asedia, como dice en Hebreos capítulo 12, del versículo 1, dice que hay una gran nube de testigos alrededor que ha profesado, ha visto y ha experimentado que, despojándose de todo peso y pecado que asedia, corren con paciencia la carrera hacia la vida eterna. Hay una gran necesidad de perdón. Yo la necesito. Necesito el perdón de Dios cada día. Necesito el perdón de mi familia. Pero también necesito ejercitar recíprocamente
que yo debo de perdonar a aquellos que me han ofendido. No todas las personas tienen el mismo carácter. Ninguno de nosotros, aunque tenemos un mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, ¿verdad?, un solo Dios, una iglesia, no somos iguales. Algunos tienen fortalezas, otros tienen debilidades, otros tienen defectos y otros tienen más defectos, como hay otros que tienen talento. Pero en fin, en el día a día, los seres humanos tienen contradicciones y la Escritura nos enseña cómo abordarlo. Amén. En primer lugar, quiero hablarle de las consecuencias de no perdonar. En Mateo capítulo 5, versículo 23, dice lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. La sencilla razón de la explicación bíblica: la ofrenda puede ser de oración, puede ser económica, puede ser de voluntariado, puede ser lo más hermoso, puede ser floral, puede ser cantada. Pero una de las consecuencias de tener alguna situación difícil, adversa, con mi hermano, con mi prójimo, con mi vecino, hasta con la suegra, tenía que salir, e impide que la ofrenda sea agradable a Dios. Hemos ofrendado alabanza, hemos ofrendado economía, muchos están ofrendando su tiempo, pero si no arreglas la cuenta, está pendiente con tus padres, con tu hijo, con tu hermano, con tu esposa, con tu esposo, con la ley, entonces tu ofrenda es vana. No es aceptada como olor fragante. Una de las consecuencias, hay un sinfín de consecuencias. Número 2, impide que gocemos de salud. Santiago capítulo 5, versículo 16, habla claramente de que nosotros como cristianos, como personas, debemos de confesarnos nuestras ofensas el uno al otro. ¿Para qué? Para que podamos ser sanados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo, eficaz, puede mucho. La expresión sanado tiene 3 connotaciones: la psíquica, la espiritual y la corporal, la física. Habla claramente que si alguien está enfermo, si alguien está atribulado, llamen a los hermanos de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, oren por él, sea sanado. Pero puede ser sanado físicamente, pero puede ser que en lo más profundo de su alma hay raíces de amargura, heridas profundas del pasado, donde nosotros no sabemos qué hacer. Y eso provoca heridas en nuestra mente, en nuestra mentalidad, y tenemos una mentalidad, una actitud a la defensiva, lo que llamamos paranoia, lo que llamamos películas o historias. Mayormente, cuando nosotros tenemos algo contra alguien,
Si llueve, dice, ese fue por culpa de fulano. Si hace una nube negra, y si nos tropezamos, nos acordamos de esa persona. Siempre sale a relucir esa persona. Porque está la herida allí supurando, está sangrando y puede durar años enteros. He visto como madres no le hablan a sus hijos por 30, 40 años. Y sus hijos no le hablan a sus padres por 30, 25 años. Y aún mueren. Pasa su primera, segunda y tercera generación y no le hablan. Eso está provocando una carga muy pesada a la sociedad. Porque trae maldición. Y la maldición se refleja en enfermedades. Sí, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida. Hace pocos domingos atrás estaba el pastor Manolo Sierra hablando, dice que mayormente los decesos o las bajas de las vidas aquí en España son muy jóvenes. Y cuando tú vas a la autoescuela y haces un curso para adquirir el carnet de conducir, las estadísticas dicen que están de 15 a 25 años de edad, una tasa muy alta de mortalidad. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de perdón. La gente anda atribulada, se siente culpable porque ha hecho lo malo, otros no le perdonan, entonces recurren a un consuelo que serían las drogas, el alcohol, etcétera, etcétera, provocando así accidentes de tráfico, muriendo antes de tiempo. También provoca enfermedades y morimos antes de tiempo. Yo recuerdo que yo odiaba a mi padre sin saberlo, a mi madre igual, no lo recordaba, ni sabía, era una actitud extraña. Pero cuando tenemos algo contra alguien, todo lo que sucede en realidad nos hace recordar a esa persona que nos hace hervir la sangre. Y es cuando necesitamos y observamos que hay una gran necesidad de perdón. El tercer punto, perdón, es que la oración tiene tropiezo. La oración no llega. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, habla de aquellas personas, aquellas parejas, aquellos matrimonios, aquellas familias que tienen problemas entre sí. Que son normales. Los problemas entre matrimonios son normales. Lo raro sería que no existiese algo, pero es normal que exista un desacuerdo. Pero al pasar muchos días de que ni se habla, ni se mira, entonces cuando son cristianos, si no honra bien a su esposa y no le da honor como tiene que ser, entonces las oraciones no llegan. Por eso es que hace una recomendación el escritor, ustedes ya creo que lo tienen allí, dice que debemos de dar honor a nuestra esposa y viceversa también, la esposa hacia el marido, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, o sea, buen trato, y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No a maltrato y viceversa. Porque no solamente el marido es un maltratador, puede ser que sea la mujer también. Para eso hay sartenes y rodillos. Y se mantienen así. Y van a la iglesia y dan ofrendas y dan diezmo y hacen obras de caritativas, pero si no has arreglado la cuenta que está pendiente, entonces esa ofrenda no llegará. Cuarto punto, cuando no perdonamos y no dejamos que nos perdonen, Satanás saca algo de ventaja, se aprovecha de la situación. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo habla de que
tenía que perdonarlo. Si leemos un poquito más adelante, el versículo 10 del 2, 2 de Corintios 2, versículo 10 dice: al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando le damos larga a la situación, entonces el enemigo se aprovecha y comienza a hablar, y comienza a decirle a aquel ofendido o el agresor: mira que sí te odia, y mira cómo te mira, es que no te habla, y tal y lo otro, y para allá, como dice Andrés, el gremio comienza a hablar al oído. ¿Sí? Y nos sentimos mal, pero hacemos también que otros se sientan mal. Cuando no aceptamos el perdón y no queremos perdonar, interrumpe una relación íntima con Dios, contrista al Espíritu Santo de Dios, e inclusive se hace difícil que la presencia de Dios llegue al sitio. Imagínense que estemos adorando aquí al Señor y los alabanceros han llenado, han orado, han preparado las canciones para adorar al Señor, y su deseo es que la gloria de Dios se mueva. Pero si hay algo allí, un roce en la congregación, a ellos les cuesta ese sacrificio para que se mueva Dios con poder. El mover del Espíritu Santo se hace un poco difícil cuando hay ese tipo de pecados ocultos, que son pequeñeces, son zorras, pero que nos mantienen alejados, entretenidos. No lo digo por ustedes, lo puedo decir por mí. Y películas e historias en nuestra mente, y no podemos adorar, no podemos orar con libertad, porque no perdonamos y nos sentimos culpables. Eso es lo que en realidad es un cuarto punto, que puede ser una consecuencia de no perdonar ni ser perdonado. Pero hay recomendaciones que habla la Escritura en Mateo 18, 21, que quiero que lo leamos. Que dice: entonces se le acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Dice: hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si hacemos un análisis biográfico, hasta introspectivo de la vida de lo que era Pedro, Pedro era una persona muy impulsiva, colérico, de temperamento colérico, sanguíneo. O sea que el hombre era más salido que una gaveta de mudanza, y hacía tropezar todo. Tenía un carácter muy difícil. Si ustedes conocían a Pedro, era una persona muy inestable emocionalmente. Y fíjate que Pedro era el que alborotaba el grupo siempre. Era el que revolucionaba, para bien o para mal. Estaba en el equipo de Dios. Y siempre tenía problemas. Pedro tenía problemas con todo el mundo. Y mira, se acerca al Señor como que si él está exento de la situación. Le dice: ¿hasta cuándo tengo que perdonar al que me ofende? Pero Pedro no podía ver quién era él en sí. ¿Quién era él? Una persona impulsiva que siempre metía la gamba en todas partes. Siempre había algo que arruinaba el grupo y estaba pendiente de lo demás. Quería justificar algo rápidamente. Habló con la cabeza, que era Cristo, para decir: oye, ¿hasta cuándo voy a perdonar a este tío, a esta tía? Mira a Judas, mira a Tomás, ¿hasta cuándo lo voy a perdonar? A Juancito, ¿hasta cuándo? A Jacobo, a Felipe, al otro, ¿hasta cuándo? Dime, ¿hasta cuándo? Entonces, una pregunta y una respuesta muy importante para nosotros. Por eso es que Jesús fue muy sabio.
7, perfección. Y 70 veces 7 para que sea infinito. Porque el perdón no puede ser una voluntad humana. No viene de voluntad humana, sino es un fruto del amor de Dios. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas. Y Dios es un Dios de oportunidades. Y nosotros somos nuestros hijos y tenemos que dar, nos guste o no nos guste, oportunidades a otros. Y reconocemos nuestros errores, nuestros fallos, cuando no podemos abordar a una persona, a un ser querido, a la esposa, al esposo, al hijo, a cualquier persona. Pero es necesario que yo aprenda a perdonar, porque es la mejor forma de ser libre. Porque si no perdono, mi ofrenda no llega. Si no perdono, mi oración tampoco llega. No tengo una buena relación con Dios. No tengo una buena relación con el Espíritu Santo. Soy un tapón para la bendición cuando estamos adorando. No me puedo sanar, ni espiritual, ni psíquicamente, ni físicamente. Porque eso provoca heridas, amargura, dolor, taquicardia, gastritis, todo lo que termina en itis. Es así, hasta presión alta. Es así. Pero Dios nos enseña en su Sagrada Escritura, sus palabras santas, que tenemos que perdonar. Hay ciertas recomendaciones para ser más sencillo. En Mateo capítulo 5, versículo 44, la doctrina del amor. Podemos leer desde el 43 en adelante también. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y luego dice, pero yo os digo, eso lo dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que ultrajan vuestras vidas y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y llover sobre los justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis en vuestras vidas? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, o los escribas, o los fariseos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es muy fácil. Me la llevo bien con el que me invita a un café, el que me invita a la barbacoa, ¿verdad? El que me lleva al McDonald's. Pero yo tengo que aprender a abordar a todas las personas, porque Cristo murió por todos, por buenos y malos. Mira lo que dice allí, que el sol sale todos los días para los buenos y para los malos. Hay alimento para los buenos y para los malos. Fíjate que yo recibí una enseñanza del pastor Miguel hace 4 años. Estaba yo en Málaga y vi que estaba allí el pastor y llegaban las personas a buscar alimento. Y estaba una persona sudamericana. Y ese sudamericano era un pastor. Y yo le dije, bueno, hermano, qué bien que estás aquí. Sí, yo estoy aquí, pero quiero decirte que yo soy de otro nivel. Así como los argentinos. Che, ¿y qué nivel? Un nivel más superior que su iglesia. Pero
pero estás recibiendo alimento. Entonces, sí, pero ¿qué va, hermano? Yo tengo un nivel superior. Entonces yo me resentí por eso y dice, pero no te da vergüenza que recibas comida y no ayudas a los hermanos. Entonces, un día me encontré con el pastor y le dije, oye, hermano, le quiero pedir perdón por fulano de tal, estoy molesto con él, porque es una vergüenza, le decía yo. Y el pastor Miguel me dice, no, hermano, no importa, nuestro interés no es eso, hay que darle al que necesita. Y si hemos interesado, Dios sabrá qué hacer con él. Eso jaque mate para mí. Fue un jaque mate para mí. Yo dije, qué mentalidad tan maravillosa. Y allí entendí que el sol sale para todos. Y que mi trabajo no era juzgar a nadie, sino que el que juzga es Dios. El que salva es Dios. El que santifica es Dios. El que rejuvenece es Dios. El que regenera es Dios. El que liberta es Dios. El que sana es Dios. No puedo hacer más nada. Yo tengo que cumplir con lo mío. Mirar lo que me toca hacer a mí. Y atender mi vida. Y por eso es que esa recomendación dice claramente, si quiero ser hijo de vuestro Padre, si soy hijo del Señor, entonces tengo que aprender a amar a mi enemigo. Qué fácil es amar al colega, ¿verdad?